Estimados alumnos, buenas noches. Doy inicio a la clase de hoy viernes de caras. Así que, bueno, vamos a tratar de aprovechar lo más que podamos esta clase. No pasé el lunes, van a disculpar. Hoy nos toca hablar de pavimento rígido. Ya cerramos pavimento flexible. Aprendimos a dimensionar estructuras de pavimento flexible en caminos en construcción y también calcular espesores de refuerzo para pavimentos flexibles en servicio. Son las dos cosas que tenemos que saber a futuro. Bueno, en pavimento rígido les comparto esta presentación. Avísenme por favor si se escucha el audio y se ve en pantalla. Buenas noches, ingeniero. Sí, se escucha y se ve. Gracias. Estas son unas fotografías que saqué el año pasado por el sector de la avenida Alemania, por el octavo anillo más o menos. Una avenida que estaban pavimentando con pavimento de hormigón. Les voy a mostrar esto y después vamos a entrar ya directamente a hacer un ejercicio de pavimento rígido. También por el mismo método ASTO 93 que hemos aprendido para dimensionar estructuras de pavimento flexible. Entonces van a ver que muchos de los parámetros en pavimento rígido por ese método son iguales, son similares a los de pavimento flexible, ¿ya? Pero sí hay diferencias entre pavimento rígido y pavimento flexible. Evidentemente que las hay. ¿Cuáles son esas diferencias más significativas, más importantes? Uno, la estructura de pavimento flexible generalmente tienen siempre las capas de capa de rodadura, que es una carpeta asfáltica, una capa de imprimación asfáltica, la capa de base, material graduado con Severe 80, la capa subbase, material seleccionado, nomás ripio natural con Severe 40, una subrasante mejorada de suelo A240 con plasticidad también 0 y Severe por lo general entre 15 a 20% y debajo el terreno de fundación. A diferencia de eso, por ejemplo, un pavimento rígido lo que tiene es nomás la estructura, la capa de hormigón, ¿no es cierto? La losa de hormigón, que puede ser de 15, 18, 20 centímetros, dependiendo de la magnitud de los ejes de carga equivalentes. Debajo podemos tener una capa de base o una capa de subbase, y más abajo generalmente ya está el terreno de fundación. Entonces no necesitamos tantas capas como en el pavimento flexible. ¿Por qué? Porque la losa de hormigón, que generalmente es de espesor importante, para el caso de calle está en 15 centímetros, avenidas 18 centímetros, y en carreteras está entre 20 a 25 centímetros de espesor de la losa de hormigón. Ese espesor, esos espesores de losas de hormigón da para absorber casi un 90%, un 85% de los esfuerzos que son transmitidos por las llantas de los vehículos. Entonces el 15% restante es lo que pasa a la capa inmediata inferior, que puede ser una subbase de ripio natural, una capa base de piedra triturada, y luego está el terreno de fundación. Entonces, un poco para que se entienda mejor, el que absorbe o asume casi todos los esfuerzos es la losa de hormigón. La losa de hormigón es la que absorbe casi todas las tensiones, todos los esfuerzos verticales y también algunos horizontales. Entonces, a diferencia de eso, entonces, el pavimento flexible, en la carpeta asfáltica, las deflexiones, las deformaciones son mayores, son puntuales, hacen que se deforme la estructura de pavimento flexible.
y por eso es que necesita varias capas de base, subbase, carpeta asfáltica, para ir transmitiendo los esfuerzos hasta el terreno de fundación de forma gradual, ¿ya? De forma gradual. No podemos pasar directo de carpeta asfáltica, base y terreno de fundación, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener deformaciones significativas, importantes, y que van a hacer que el pavimento flexible entre en fatiga y tengamos problemas de deformaciones muy grandes y deterioro prematuro del pavimento. ¿Se entiende esto que estoy explicando, jóvenes? La otra diferencia importante es que los pavimentos flexibles se los puede construir por etapas, por fases, ¿no? Puedo construir para un periodo de 10 años, para un periodo de 15 años, para un periodo de 20 años. Primero construyo, por ejemplo, para 10 años. Luego aumento una carpeta asfáltica de 4 o 5 centímetros, dependiendo del dimensionamiento que nos dé, de la evaluación que hayamos hecho, y prolongo la vida útil otros 8 años o 10 años más, y sigo aumentando, puedo seguir aumentando. Puedo arrancar con capas de 4 centímetros de carpeta asfáltica, después aumentar unos 4 centímetros, después de 7, 8 años, después de unos 15 años, otros 4 centímetros, etc. Y así voy prolongando la vida útil de esa estructura de pavimento flexible. Y voy construyendo por etapas, de acuerdo a los requerimientos del tráfico. Eso no ocurre con los pavimentos de hormigón, la losa de hormigón. Los pavimentos de hormigón son siempre dimensionados para periodos de proyecto mayores a 20 años. Como mínimo tiene que durar 20 años, sin hacer mantenimiento. Por decir un mantenimiento simple, mínimo, ¿no? ¿Cuál va a ser el mantenimiento? Reponer el material de junta, reponer el material asfáltico que hay en la junta longitudinal y en la junta transversal de la losa de hormigón. Ese es el mantenimiento. Por eso algunos dicen que los pavimentos rígidos se dimensionan con mantenimiento nulo, mantenimiento cero, porque no requiere casi mantenimiento. A diferencia de los pavimentos flexibles, que cada 5 años, 8 años hay que estar aumentando carpeta asfáltica para prolongar la vida útil, ¿no? Entonces esas son las diferencias importantes, joven, la cantidad de capas del pavimento flexible, del pavimento rígido, y también la posibilidad de dimensionar por fases, por etapas. ¿Algún comentario que quieran hacer tal vez? Es bueno que Buenas noches, ingeniero. Disculpe, ingeniero, buenas noches. No sé si usted está compartiendo imágenes porque yo solo vi la de tramo cerrado que se quedó en esa foto. Ya, disculpen. Sí, está bien, es tramo cerrado ese, está cerrado. Recién vamos a abrir ahorita para explicar el resto de las diapositivas. Lo que pasa es que estaba haciendo una breve reseña, ¿no?, de los pavimentos flexibles y los rígidos, pero tiene razón su compañera, vamos a ir pasando. Esta es una diapositiva, una figura, entonces, para que ustedes tengan una idea cómo se construyen los pavimentos rígidos en Santa Cruz, en la ciudad, ¿no? ¿Ya? No tengo de carretera, pero los procesos son similares, ¿no? Claro que en carreteras la losa de hormigón va a ser de mayor espesor. Acá ponemos 15 centímetros en calles y 18 centímetros de losa de hormigón en avenidas, porque hay mayor solicitación de tráfico, solo por eso, ¿no? Entonces, lo primero que hace la empresa constructora que se le ha adjudicado una calle, una avenida para pavimentar con losa de hormigón o pavimento rígido es cerrar al tráfico, ¿no es cierto? No vamos a trabajar con vehículos ahí circulando. Entonces, lo primero que hacemos es cerrar, y cerrar bien, ¿no? No cerrar a medias, nada, para evitar accidentes además. Entonces, por eso el letrero ese ahí que dice tramo cerrado, ¿no? Después de que se ha cerrado el tramo, hacemos la preparación, ya
prácticamente la preparación, ¿no? Pero retiramos todo el material que tengamos ahí, materiales inadecuados. Muchas calles han sido rellenadas con materiales inadecuados. Los mismos vecinos le echan ahí cascote, piedra y de vez en cuando también basuras, ¿no es cierto? Madera, todo. Entonces, todo se hace una limpieza de la calle y se hace la preparación del terreno de fundación. ¿En qué consiste la preparación del terreno de fundación? Vamos a remover todo lo malo, eliminar, botar. Si hay algún sector con exceso de humedad, se va a hacer el cambio de material, sustitución, igual que en el caso de pavimento flexible. Vamos a reemplazar por material de mejor calidad. Hemos visto eso cuando explicábamos pavimento flexible. Lo mismo hacemos acá, en las calles. Cambiamos el material. Entonces pasamos ahí el equipo, vamos dándole la cota, el topógrafo va a estar trabajando con nosotros ahí al lado, va a estar el ingeniero Carreño ahí con su brigada de topografía, haciendo los levantamientos y verificando las cotas, ¿no es cierto? Hacemos, si hay mucha humedad, vamos a pasar tractor agrícola para disminuir la humedad que llegue a la óptima y compactar. Si falta humedad, vamos a echar con el camión abatero agua, vamos a hacer la mezcla, humedecimiento y compactación, ¿no? Entonces, eso en cuanto a preparación del terreno de fundación. Después de preparar el terreno de fundación, viene la colocación de la capa. Algunos le llaman capa de base, ¿no? Pero en realidad es una subbase nada más hoy. Fíjense ahí la piedra, por ejemplo, piedras son caras redondeadas, ¿no? Hay poca piedra partida, fragmentada, ¿no? No hay caras partidas. Entonces, esta es prácticamente una subbase, pero les explico bien eso para que no haya confusiones. Algunos le llaman capa de base porque ya va directamente encima de esta capa, va a venir la losa de hormigón, entonces dicen capa base, pero en realidad es una subbase porque es de menor calidad que la capa de base que conocemos para pavimentos flexibles, que es una capa con material triturado, chancado, por lo menos 60-70% de caras fracturadas, está en faja granulométrica, el tamaño máximo es 2 pulgadas, la plasticidad es 0, el CBR es 80, etcétera, etcétera. Esa es una capa de base, ¿no? Lo que colocamos generalmente en pavimento de hormigón es una subbase, que es de menor costo también, ¿no? En menor calidad, pero menor costo. ¿Por qué ponemos una capa de menor calidad? Porque ya les he explicado. La mayor parte de los esfuerzos, casi entre el 80 al 90%, los absorbe la losa de hormigón. Entonces abajo no necesitamos ya poner capas de material seleccionado como la capa de base con piedra triturada, CBR 80, etcétera. No, va a ser suficiente una capa de subbase nomás colocar ahí, ¿ya? Entonces, por eso que ustedes están viendo ahí, fíjense esta piedra que estoy marcando con la flechita, todo es redondeado, no hay caras trituradas, fracturadas ahí. Igual esta, las otras, hay pocas fracturadas ahí. Un material, un prechancado nada más parece, ¿ya? Entonces se coloca esa capa. Le hago notar una cosa, joven, que es lo que yo he observado últimamente en los pavimentos de hormigón aquí en la ciudad. Antes no se colocaba siquiera esta capa, no se colocaba. Directamente se ponía un suelo a 2-4 con CBR 20 o algo así y la losa de hormigón. Y en ocasiones, si el terreno es arenoso nomás, directamente se preparaba el terreno de fundación y al día siguiente se estaba vaciando la losa de hormigón. Hoy en día ya, imagino que por los problemas que estamos teniendo con las losas de hormigón, con pavimento rígido, que debía durar 20 años y en algunos casos están apareciendo fallas a los 5 años, 10 años, 8 años, etcétera. Entonces se está reforzando más la estructura, fruto de los resultados que estamos teniendo con el pavimento rígido. Entonces ya están colocando esta capa que es aproximadamente de 15
entre 15 a 20 centímetros de subbase, y debe ser el CBR 40 más o menos, bueno, tal vez hasta 60 o 50, más o menos eso, no tengo el dato, pero más o menos eso es lo que da un ripio natural, entre 40 a 60% de CBR. ¿Alguna pregunta acá? Este es un material no plástico. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Según a mí me dijeron a veces que a veces las constructoras no cumplen con el hormigón que se le debe poner a los pavimentos, ¿no? Ya que en vez de traer hormigón de H21 traen otro que es de una muy baja calidad, y hay un problema entre el que está fiscalizando la obra y la constructora, y es por eso que a veces los pavimentos se rajan y todo eso y no cumplen sus años. Pero para esto está el supervisor de obra, ¿no es cierto? Y está laboratorio. Tiene que estar ahí el laboratorio de hormigones, ¿no? Se tiene que tener todo un laboratorio completo de hormigones para hacer todos los ensayos necesarios. Desde el momento en que del yacimiento, de dónde se va a extraer la piedra, ¿no es cierto? El tipo de piedra, el desgaste, si es piedra con desgaste de Los Ángeles 40, 50%, o es una piedra muy blanda, la calidad del cemento, la plasticidad, la granulometría, el porcentaje de cemento Portland con el cual se va a dosificar la mezcla, hacer los cuerpos de prueba, los ensayos y la resistencia a compresión simple. Entonces, a los 7, 14, 28 días, etcétera, ¿no? Entonces, todo se ha hecho primero los estudios, están las especificaciones técnicas y se tiene que cumplir con eso. Entonces, el papel del supervisor de obra es fundamental para que las obras sean bien ejecutadas, ¿no? Puede haber una especificación técnica bien hecha, pero como dice su compañero, la constructora no cumple con eso y el fiscal o el supervisor no exige el cumplimiento, entonces vamos a tener resultados malos, ¿no? Puede ser que algunas de las fallas que estamos observando hoy sean precisamente por eso, ¿no? No están alcanzando la resistencia que exige las especificaciones técnicas. Entonces, acá el principal responsable del control de calidad es el supervisor de obra, es el supervisor de obra, ¿no? Entonces, si él hace un buen control de calidad, tiene que salir las cosas bien. Cuando el hormigón, cuando llegan los volúmenes de hormigón a la obra, se hace muestreo, ¿no? Y se prepara cuerpos de prueba y se los somete a resistencia a compresión. Entonces se hacen los ensayos de resistencia a compresión en la máquina, en la prensa. Si los resultados no están dentro de lo que dice la especificación técnica, el supervisor tiene toda la autoridad para decir, bueno, esta calle desde tal a tal parte, 100 metros, está rechazado porque no cumple con resistencia, ¿no? No cumple. Y ahí, ¿qué va a pasar? El griterío de la constructora, ¿no es cierto? No, pero si ya está hecho, está vaciado y está bien, no pasa nada, ¿no? Como dicen, papelitos cantan, ¿no es cierto? Entonces en laboratorio se han hecho los ensayos, no dio la resistencia, el tramo está rechazado. Está rechazado. Entonces, si se corta eso, si se da esa sanción, ya la constructora se va a cuidar de hacer las cosas bien, ¿no? Y de por su cuenta, inclusive hacerse sus controles de calidad y ver que el hormigón esté bien dosificado y que le va a dar la resistencia por encima de lo que pide la especificación técnica inclusive, porque si no le van a rechazar. Si le rechazan, directamente está rechazado, ¿no? Es como que no sirve. ¿Qué va a tener que hacer? Retirar todo eso y volver a vaciar. ¿Y cuánto le cuesta retirar todo? 100 metros o 50 metros de losa de hormigón y tener que llevar a otro lado y para material de relleno o no sé, volverá a triturar para producir
Entonces, en concreto y en conclusión, acá la responsabilidad es del supervisor de obra. Muchos de ustedes van a ser supervisores de obra, van a ser consultores encargados del control de calidad de las obras. Van a hacer todos los ensayos con su equipo y con su personal, lógicamente. No es que ustedes solitos van a hacer todo, no. El supervisor tiene ahí todo un equipo detrás de apoyo, ¿no es cierto? Topógrafo, alarife, laboratoristas de suelos, de hormigones. Tiene todo el personal de apoyo para hacer los controles. Y yo pienso que está fallando eso, la verdad, el control de calidad de las obras que tenemos. A veces pavimenta por uno y otro lado y no veo supervisores. O el mismo supervisor para 4, 5, 6 obras. Entonces va por aquí, va por allá, va más allá. Entonces, y hay que ver, los laboratorios a veces son de la empresa constructora, no es del supervisor. Entonces el supervisor está indirectamente amarrado a la constructora, pidiéndole que por favor haga los ensayos para ver si da o no da. Y el constructor puede hacer que dé pues los resultados, ¿no? Porque es su personal. Entonces es importante tener siempre controles independientes, que todos los haga el supervisor, que el supervisor se debe contratar una empresa consultora, que tenga sus ingenieros ahí del control de calidad, sus laboratoristas de hormigones, de suelo, que tenga todo su propio equipo, ¿ya? A lo más se debería hacer que, por ejemplo, si no quieren duplicar equipos de laboratorio, entonces, bueno, que la constructora tenga su equipo, pero el que hace los ensayos es el supervisor, no el personal de la empresa constructora, sino el personal de la empresa consultora. Es diferente ser consultor a ser constructor. Consultor es el que solamente va a estar ahí pidiendo que se controle la densidad, los controles de granulometría, resistencia a compresión simple, etcétera, etcétera. Solo pide ensayo, ensayo y ensayo. Laboratorio, laboratorio y laboratorio. El constructor es el dueño del equipo, es el que está haciendo ahí, removiendo el suelo, preparando el terreno de fundación, compactando el equipo, incluyendo el transporte para el vaciado de la losa de hormigón. Es el que maneja el equipo, ¿no? Ese es el constructor. De ustedes, la mitad del curso va a ser constructor y la otra mitad consultor, por darles un ejemplo, ¿no? Nada más. Pero la responsabilidad es del supervisor de obra. Los contratos establecen también de que la responsabilidad es de la empresa constructora, ¿no? Es una forma de cuidarse las espaldas, ¿no? De que haga las cosas bien, exigir que la constructora haga las cosas bien y dar periodos de garantía, todo eso, mayores a 1 año o 2 años para garantizar la calidad de la obra. Entonces la empresa constructora se cuida un poco más de hacer las cosas bien, ¿no? ¿Tienen algún comentario sobre esto? Seguramente. Los escucho, a ver. Es que se corta el tiempo, seguimos, joven. Hemos avanzado poco, pero estamos avanzando cosas que son necesarias e importantes de saber, ¿ya? Sería bueno hacer un diagnóstico de por qué están fallando de manera prematura los pavimentos rígidos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Entonces, para corregir, enmendar y a no seguir aplazándonos. Yo veo que hay pavimentos que en corto tiempo ya empiezan a presentar fisuras, grietas, asentamientos. Ya les he dicho, pavimentos rígidos se dimensiona para un periodo de 20 años. 20 años no tenemos que hacerle casi nada a ese pavimento rígido, excepto reponer el material de sello, de juntas, el material asfáltico, y corregir una que otra fisura mínima, leve que haya por ahí. No lo que está pasando hoy, que tenemos que romper la losa y volver a vaciar pedazos de losa de hormigón, porque ya hay mucho deterioro.
algo no está funcionando bien. Y en parte pienso que es los controles de calidad. Entonces, fíjense, este es el material de subbase que se coloca sobre el terreno de fundación y vamos compactando, ¿no? Vamos compactando. Ahí está el vibrocompactador. El vibrocompactador es el equipo que hace que las capas entren en densidades, ¿no? Tiene 3 amplitudes de vibración, ya les comenté eso, amplitud alta, media, baja. Entonces, es el que hace que dé las densidades o que aparezcan sectores con exceso de humedad, ¿no? Cuando pasa el vibro y revienta, se afloja, más bien en lugar de compactar, se afloja, es porque hay ahí abajo, está saturado, hay exceso de humedad, y entonces hay que cambiar ahí ese pedazo, ¿no? La vibración ayuda a detectar esos sitios de mala calidad. Aquí, ¿qué es lo que observamos? Cuando vean algún tramo en construcción aquí en la ciudad, jóvenes, deténganse un ratito, paren, hagan parar el micro, después agarran otro, pero quédense ahí y miren qué es lo que están haciendo, sean curiosos, pregunten, investiguen, miren, observen, etcétera. Es donde más se aprende joven, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que observamos? Aquí observamos, por ejemplo, que ya se ha vaciado la losa de hormigón en la calle, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué están haciendo? Están preparando un pedacito para hacer el vaciado a continuación de esto. Acá no pueden ya hacer el vaciado con la máquina, con la regla que tienen, ¿no? La distribuidora del material del hormigón. Entonces hace una compactación, no entra aquí el vibrocompactador, aquí hacen con este vibrocompactador manual. Son vibrocompactadores que van a compactar toda esta área, se saca densidades igual y una vez se aprueba ya se hace el vaciado de hormigón, ¿no? Y estos sectores hay que colocar también los encofrados, ¿no? Que en su mayor parte son todos metálicos, encofrados metálicos, para darle la sección, la curva, los sectores en curva, etc. Aquí es el empalme entre la calle y un puente ahí, ¿no? Peatonal y vehicular el puente. Entonces aquí se ha hecho la preparación, listo. Y aquí al fondo se ve un canal, ¿no? El canal de drenaje que está pasando ahí. El canal de la Alemania, ¿no? Octavo anillo. Tiene un canal ahí. ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Cuánto es el espesor, ingeniero, de ese pavimento rígido? ¿Cómo? El espesor, ¿de cuánto es el espesor del pavimento rígido? Este me parece que era de 18 más o menos, 18 centímetros. ¿Y eso varía dependiendo a qué situación? Dependiendo de la cantidad de ejes de carga equivalentes. Igual que en el flexible, es lo mismo, ¿no? Un pavimento con 3 por 10 a la 7 va a tener un determinado espesor. Si es 1, 2 por 10 a la quinta, un espesor menor. Pero aquí fundamentalmente son 2 aspectos que determinan los espesores del pavimento, tanto en rígidos como en flexibles. Uno, la calidad del terreno de fundación. No es lo mismo un material limo arcilloso con CBR 4, 5 que un suelo arenoso con CBR 10, 12. Entonces depende mucho de la calidad del terreno de fundación. Y el otro aspecto fundamental es los ESALs. ¿Qué son los ESALs? ¿Alguien me hace acuerdo de los ESALs? Pregunta de examen es esa, joven. W18, ingeniero. Correcto, W18. ¿Qué quiere decir 18? 18 kips, 18,000 libras, 8.2 toneladas. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué dijimos que era? Los ESALs
es la cantidad de ejes de carga equivalentes de 8.2 toneladas que van a circular sobre la estructura del pavimento rígido o el pavimento flexible durante el periodo de proyecto adoptado, que puede ser 10 años, 15 años, 20 años, etc. Entonces esos son los que determinan los espesores de la estructura de hormigón o la estructura de pavimento flexible. ¿Está bien? Podemos decir en carreteras, no sean tacaños en carreteras, ahí a veces hay que transportar un poquito más, unos 100, 200, 300, 500 metros más, pero poner mejores materiales ahí en el cuerpo del terraplén nos va a garantizar la vida útil del pavimento flexible, ¿no? Y del pavimento rígido también, ¿ya? Seguimos. ¿Qué es esto? Esto es el encofrado, ¿no? Encofrado metálico, que le han echado aceite para evitar que cuando se vacíe después sea fácil de desprender, ¿no? El encofrado y seguir reutilizándolo más adelante, ¿no? Más allá. Entonces, ahí economiza la empresa constructora, ¿no? Con un encofrado metálico colocan, después seca, fragua el hormigón y retiran ese encofrado y van armando más adelante, lo mismo, ¿no? Solo le echan aceite sucio, aceite quemado ahí, para evitar que se prenda nada más. En algunas vías importantes, por ejemplo, es el octavo anillo. Es el octavo anillo, está por el sector de Blooming, por los bluministas. Es el octavo anillo cerca a la sede de Blooming, las canchas de Blooming, ¿no? Han pavimentado eso. Y le están poniendo también armadura ahí, ¿no? Están poniendo armadura en los sectores próximos a la junta transversal, ¿ya? Están siendo más reforzado ahí. Ahí se ve esa estructura metálica que están colocando, ya viene todo eso armado ya, es solo ir y colocar, ir poniendo nada más, de acuerdo a la distancia que se haya definido. Aquí estamos viendo eso, ¿no? Ese proceso. Aquí está en la colocación. Y por acá viene la máquina, ¿no es cierto? Bueno, ahorita no están trabajando, pero se ve al fondo que ya han hecho el vaciado de la losa de hormigón. Ahí está el vaciado, ¿no? Con la regla. Entonces ese vaciado va a continuar, pasa por encima y van descargando todo. Y también hay unas varillas de acero donde 3/8 de pulgada más o menos, media. Sí, media. Y que se coloca ahí en el sector de la junta longitudinal también, ¿no? Para cuando toca vaciar el otro lado, ¿no? Como no se puede vaciar todo el ancho en uno solo, entonces están colocando eso. Están trabajando así. Ya está terminado eso, ¿no? Esto del año pasado. Ahí está la máquina que va, la regla vibratoria, ¿no? Siguen ingresando. Es importante dejar, acá por ejemplo, ¿no? Se ha dejado todos los árboles que están por ahí, entonces seguramente el diseño ha tenido que recorrerse un poquitito o algo, acomodar para no tener que hacer retirar toda esa vegetación, los árboles, ¿no? Entonces esa es la parte ambiental de nuestro proyecto que debemos de tomar en cuenta, ¿no? No es como antes, ¿no? De agarrar y meter tractor y tumbar todo, ¿no?
Entonces hoy en día ya buscamos la forma de conservar, si es que hay especies vegetales, árboles de magnitud importante, como es el caso que estamos viendo ahí. ¿Ya? ¿Algún comentario? Nada. Ahí está otro árbol, ¿no? Que quedó bien casi en el sector en curva, ¿no? Pero Santa Cruz es una ciudad de temperaturas elevadas, hace mucho calor, entonces es importante conservar, mantener, proteger los árboles que tengamos, ¿no? A lo largo de la vía, ya sean calles, avenidas, carreteras, cualquier lado. La sombra de un árbol, jóvenes, es como un aire acondicionado, ¿no? ¿Dónde vamos y nos metemos cuando está haciendo mucho calor? Siempre estamos buscando sombra, ¿no? Mejor si es la sombra de un árbol, ¿no? Y no la sombra de una calamina por ahí. Una parada de buses, por ejemplo, ahí con su calamina arriba. No nos va bien ahí. ¿Qué es esto? ¿Alguien conoce este material? Algunos conocen seguro. Estos son geotextiles, jóvenes. Es un geotextil que se coloca encima de la losa de hormigón y se humedece, ¿no? Se le echa agua ahí. Entonces, eso ayuda al proceso de curado de la losa de hormigón para evitar fisuras y microfisuras, ¿no? Después del vaciado. Como hace mucho calor acá en la ciudad, entonces la tendencia es fisurarse. Por eso hay que tener cuidado en el proceso de curado de la losa de hormigón. Y muchos de los vaciados se hace, por ejemplo, a veces inclusive en horas de la tarde, de la noche, ahí para evitar el calor, ¿no? El sol. Entonces ahí se ve eso. Y ahí están viendo unas ranuras sobre la losa de hormigón, ¿no? Ahí está, ¿no? La textura queda así, joven, queda así más o menos. Se van a fijar cuando acompañen alguna calle o avenida pavimentando, ¿no? Queda así más o menos eso. ¿Qué es esa línea color café? Ahí es un sector que se ha marcado para hacer el corte, ¿no? El corte de la junta transversal. A ver, no es el longitudinal, es el longitudinal. Las estrías son perpendiculares al eje, y esta es paralela al eje, ¿ya? Entonces se ha marcado ahí para hacer el corte de la junta longitudinal. Ingeniero, ¿por qué se realiza eso, esa estría? Lo que pasa es que si no hacemos eso, el acabado queda muy fino, muy liso, ¿no? Entonces tenemos que tener cierta adherencia, aumentar la adherencia entre los vehículos y el pavimento de hormigón, ¿no? Especialmente en situaciones de accidentes, pues, ¿no? Que cuando el vehículo frene, entonces se detenga en una menor longitud una menor longitud, y no que resbale y se vaya nomás el vehículo, ¿no? Entonces por eso se hacen las estrías, ¿no? Con el tiempo y todo eso se van perdiendo algo, pero siempre ayuda algo, ¿no? No queda del todo así liso, ¿no? Entonces, esa es la máquina, ese es el cepillo, el peine para poder ranurar, para dejar esas ranuras en la losa de hormigón. Se observa bien, ¿no? También eso. Acá se ve también las ranuras más, fíjense más. Y acá se está haciendo el corte ya, ¿no? Se hace un corte, en este caso un corte, la junta longitudinal se está cortando aquí.
está cortando la junta longitudinal ahí. También hay corte transversal, fíjense aquí, por ejemplo, estoy marcando con la flecha. Ese es un corte transversal, perpendicular al eje. Esas son las juntas transversales. Y esta de acá es la junta longitudinal. Hay que hacer eso, porque si no, Ingeniero, ¿cuánto es la profundidad de las juntas? generalmente 1/3 del espesor de la losa. 1/3 del espesor de la losa. Si la losa es de 18 centímetros, entonces deberías llegar casi hasta 6 centímetros. 6 centímetros esa profundidad, que no debe quedar vacío, ¿no? Después tenemos que rellenar eso con material de sello, material asfáltico de sello, ¿ya? Ahora, ¿por qué es que cortamos? ¿Por qué hacemos ese corte? ¿Alguien me puede decir? ¿Para qué? Estamos de... O contracción del hormigón. Y no haya fisura, ¿no? Por dilatación o contracción. Por eso nosotros provocamos un sector puntos débiles, de menor espesor de losa, ¿no es cierto? Porque les he dicho, si tiene 18 y cortamos 6, estamos quedando con una losa sana de 12 centímetros, nada más, ¿no es cierto? Estamos disminuyendo el espesor de la losa en esos sectores donde pasamos la máquina, donde cortamos. Aquí se ve, por ejemplo, ¿no? ¿Ven? Aquí se ve más o menos lo que les digo, 1/3 del espesor de la losa debe ser. Entonces, aquí hay que rellenar después con material de sello. Esto se hace a propósito, jóvenes, se crea un punto débil, porque este es un punto débil. Aquí estamos disminuyendo el espesor de la losa. Ya no tiene todo esto, ¿no? Ya no es 18 centímetros, ya acá son 12 centímetros y 6 que hemos cortado. Hay que hacer eso para provocar que acá se fisure la losa de hormigón, se fisure hasta abajo, ¿no? Porque esto va a continuar, no es que se quede ahí. Después por los esfuerzos de tracción, contracción, las variaciones de temperatura, el tráfico, etcétera, después esto se va hasta abajo, se fisura y se va hasta abajo, hasta el terreno de fundación. No va a quedar ahí, esto se va hasta allá, ¿ya? Pero aquí se ve también, ¿eh? Aquí está más claro todavía, ¿no? ¿Ven? Ya están todas las ranuras ahí que se han hecho, ¿no? Toda la capa ranurada ahí. Disculpe, ingeniero, una consulta. ¿Y cada cuánto metros se hace ese corte transversal? ¿Y si se mantiene o varía? A ver, usted mismo nos va a decir eso en la próxima clase. Va a medir cuántos, entre junta y junta, qué longitud hay. ¿Qué longitud hay entre junta y junta transversal? ¿Ya? Y de ahí, usted nos va a decir seguramente que son 4 metros, más o menos en promedio, 4 metros. Si cortamos a los 5 metros, 6 metros, vamos a tener problemas, ¿no? Podemos cortar menos, pero no más. Al comienzo no se cortaba nada, ¿no? Pero fíjense qué es lo que pasa. Bueno, ahorita vamos a ver. Esto es lo que va a pasar si no hacemos el corte, joven, ¿no? En este caso es una calle de 9 metros de ancho casi, ¿no? Creo, sí, 3, 6, casi 9 metros de ancho. Y no se hizo el corte longitudinal, no se hizo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como decía su compañero, ahí por los esfuerzos, las tensiones de tracción y todo eso, los cambios de temperatura, la losa se va a rajar, se va a fisurar ella sola, sin necesidad de que hagamos ese punto. Entonces, lo que queremos nosotros es evitar que se produzca esto, ¿no? Que se vaya así como un mapa, ¿no? Como un borracho ahí por todos lados. ¿Ya? ¿Ven? Y después se crean inclusive puntos débiles, se va picando, va entrando por ahí la humedad,
va creciendo pasto, todo lo que ustedes quieran ahí, ¿no? Entonces, a ver, estábamos aquí. Esto es lo que va a pasar, jóvenes. ¿No? Y lo mismo va a pasar con, acá hay juntas transversales también, ¿no? Fíjense, estas son las transversales y esta sería la junta longitudinal para la calle. Esta es la junta longitudinal para la calle. Aquí está, se ve aquí. Yo creo que ustedes aprecian, se dan cuenta que está en la calle, ¿no? Por acá circulan los vehículos, uno de ida, otro de venida, etcétera. Pero esta calle se la vació sin hacerle junta longitudinal. No se le hizo. Entonces, por eso el hormigón solito agarró y se fracturó, ¿no? El hormigón solito, la reacción del hormigón es esa, fisurarse ahorita. Y se fisura de manera errática, fea, ¿no es cierto? Si fuera una línea recta, así, qué bien, pues, ¿no? Pero no lo hace, pues, ¿no? De acuerdo a la resistencia que tenga ahí, las piedras, el material fino, etcétera. Entonces se va rajando así, de manera errática, con una figura fea, ¿no es cierto? Lo mismo puede pasar con estas fisuras, con estas juntas transversales. La que está preguntando, su compañero está preguntando, ¿cada cuánto se hace estos cortes? Dice, ¿no? Yo le estoy diciendo que verifique y que nos diga la otra clase, ¿no es cierto?, que entre junta y junta hay aproximadamente 4 metros. Puede haber un poco menos inclusive, pero máximo 4 metros. Si hacemos los 5 metros, se va a rajar a los 4 metros. Entonces no nos sirve hacer una junta más allá. Igualito se va a fisurar por acá, ¿no? Y esta junta longitudinal también, ¿no? Acá debió de haberse hecho eso. De repente hacer 2 cortes inclusive, ¿no? Aquí un corte longitudinal y aquí otro longitudinal. ¿No? Si tiene 9 metros, la mitad es 4,5, ahí igual podría haber tendencia a fisuramiento. Entonces hacemos 3 cortes, paños de 3 por 4, de 3 por 4. ¿Ya? Con esto ustedes tienen clarito por qué, cuál es el motivo por el cual estamos creando un punto débil ahí en la losa de hormigón, tanto en la parte longitudinal, el eje, ¿no? Este es el eje, como en la parte transversal. Interesante, ¿no? Y esto está ahí, esta foto la saqué el año pasado también. Esta está por, ¿dónde les voy a decir? Está por la zona del mercado mutualista. Hay un hospital ahí, ¿no es cierto? El hospital obrero, creo. El hospital obrero al frente. Está ahí también el supermercado, el Hidalga, creo. ¿Cuál es el otro que hay? Otro mercado, ¿cuál es la cadena de mercado que tenemos? ¿Hipermaxi? Eso, gracias, el Hipermaxi. Si van por allá, el Hipermaxi, váyanse al frente, entren por esas calles y hay una de esas que está así. Ahí está esa foto. Una buena experiencia, ¿no es cierto? Una buena lección para que aprendamos que debemos hacer los cortes donde corresponde. La tendencia al comienzo era cortar cada 5 metros, primero cada 6 metros, después 5 metros. Al final ya se vio que es mejor nomás hacer paños cortos, ¿no? De 4 metros. Y eso es lo que se ha adoptado aquí en Santa Cruz. Estamos cortando cada 4 o 3,80 más o menos. ¿Ya? Bueno. Antes de esto había algo. Sí. Bueno, ya vimos eso. Este es el punto débil que creamos, ¿no? Este es el punto débil que creamos a lo largo de toda la calle, ¿no? O toda la avenida. Ahí esto se va a rajar hasta abajo, se va a ir hasta abajo. No se queda ahí, va hasta abajo, ¿ya? Y ahí se queda. Y como tapamos con asfalto, entonces no pasa nada, ¿no es cierto? No entra agua, no hay humedad, nada, queda sellado. Si hacemos las cosas bien, ¿no? Pero acá a veces, ¿qué es lo que pasa? Sellamos. Para empezar, no lo sellan cuando deben de sellar. Dejan eso un tiempo, un mes, a veces hasta más tiempo,
y ya esto se va llenando pues de basura, de tierra, de polvo, de papeles, de chicle, de todo. Y después vienen y medio limpian ahí, le tiran la escoba ahí, lo limpian un poquito y le echan el asfalto. El asfalto ya no va a bajar hasta aquí abajo, se va a quedar aquí arriba. Y cuando pasen los vehículos, lo desprenden y se suelta y se va. Entonces queda nomás un falso sello ahí de junta, ¿no? Y por ahí entra humedad, y la humedad va a ir hasta abajo, porque ya les he dicho que esto, hasta aquí es como un corte, pero de acá es una fisura hasta abajo. Perdón. Uy. Hasta aquí es un corte, pero de aquí para abajo una fisura. Pero igual el agua va a entrar hasta abajo y va a ir humedeciendo toda esta parte y vamos a tener problemas en el sector de la junta transversal. ¿Ya? Son detalles, jóvenes, pero hay que cuidarlo. De eso depende la vida útil del pavimento. Ahí está el cortador, ¿no es cierto? Ahí va cortando todo eso, ¿no? Se gasta un montón de sierras, ¿no? Para cortar esto. Por eso les digo, hoy en día para hacer mantenimiento tenemos que estar utilizando esta máquina para cortar y sacar pedazos y hacer un nuevo vaciado de la losa de hormigón en esas partes, ¿no? Ahí está el problema que tenemos, como les decía, si no hacemos en distancia correcta, vamos a tener esas fisuras, grietas erráticas, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos a curar eso? Ya es complicado. Para empezar ya ni lo curaron, dejaron eso que se llene de tierra. Si ustedes ven ahí, hasta grama le está creciendo ahí, ¿no es cierto? ¿Mm? Entonces, por ahí va a entrar humedad y después esto tiende a fallar ya, a desprenderse bloques más grandes, así, ya es difícil de curar. Al comienzo deberían ya de haber sellado esto, ¿no? Echarle una masa fina, asfáltica, y rellenar eso para que no avance. ¿Ve? Aquí se ve más de cerca cómo se va formando ya. Esta es la junta transversal. Y esta es la longitudinal errática. Aquí está el equipo para hacer el sello de la junta, ¿no? ¿Ven? Un turril con su material asfáltico ahí de sello, toda la indumentaria, los equipos. Acá se echa, ¿no? Este cono. Ingeniero, creo que se trancó en la anterior imagen. Oh. ¿Qué están viendo ahora? Hola. Las juntas, ingeniero. La pavimento. ¿Una junta longitudinal y transversal? Sí. Ya voy volviendo aquí. Acá, jóvenes, se ve el turril negro. Sí. ¿Se ve? Sí. Hablen pues, jóvenes, no ¿Se ve, tengan... ingeniero? ¿Se ve? Sí, ingeniero. Eso. Talento No, sin internet. no me chipen, jóvenes, es viernes ahora. Les estaba diciendo que ese es el cono, fíjense, es el cono para hacer el vaciado, la junta, para sellar ahí, ¿no? La junta, ¿ya? Entonces con esta lata ahí agarran con un mango largo para no pringarse de asfalto los trabajadores y le echan esto, dentro de esto, ¿no? Y después tiene esta especie de palanca ahí que levanta y va dejando caer asfalto, entonces va a rellenar todo eso, ¿ya? Por eso la punta, ¿no? del cono ahí tiene que ser angostita para ir dejando sellar. Y el sellador tiene que tener buen pulso, ¿no? Si no... Acá, por ejemplo, fíjense lo que les digo, ¿no? No sellan en de manera oportuna. Cuando después del corte, bueno, a los 2 días máximo ya debíamos estar sellando, porque después empieza a rellenarse eso de basura, de piedritas, de todo. Entonces aquí ya no va a entrar asfalto, no va a entrar la cantidad de asfalto necesaria y suficiente para que se haga un buen sellado de
de las juntas longitudinales y las transversales. Y en algunos dejan hasta un mes, como les digo, entonces acá después ya, todo esto ya es rellenado de arena, tierra, con el viento, ya se llena todo esto y ellos no limpian, no limpian bien. Por eso el papel, el trabajo del supervisor es fundamental, es importante, ¿no? Si dejaron que pase el tiempo y ya se ha llenado de basura y todo, aquí tendrían que meter un compresor de aire y soplar fuerte, ¿no? Y empolvarse y llenarse de tierra, pero dejar la fisura limpia, dejar la grieta, la junta limpia, ¿no? Para que después pueda ingresar fácilmente el material de sellado, el material asfáltico. Eso es lo que no se hace. Yo he visto sellar sobre tierra, pues no, ya la junta ya está llena de tierra y encima le echan el asfalto. Entonces, eso después no dura nada, pasan los vehículos y los levantan y queda nomás sellado con tierra ahí. Y llueve y por ahí entra humedad. Pues. Aquí está el sellado, ¿ven? Este es el sello que han hecho. La junta transversal y la junta longitudinal. Ahí está. Como les decía, hay que procurar de tener buen pulso. Aunque no quede. Este es el trabajo que no se hace oportunamente, entonces ya. El asfalto queda ahí arriba nomás, no entra más y después se desprende. Ven aquí también la ranura, están todavía bien, se nota porque es un pavimento nuevo, 0 kilómetros, a estrenar, a challar, entonces se nota bien. Ingeniero, una consulta. Sí, adelante. Escucho, adelante. Bueno, ingeniero, y en carretera igual se hace esa junta. Se hacía en carretera, por ejemplo, yo soy de San Ignacio, ¿no? Y creo que no he visto esa junta en esa carretera. Ya. Igual hay que hacer juntas también. Puede ser que estén más espaciadas, no tan continuas, porque para el caso de algunas carreteras llevan una parrilla de fierro, ¿no? Entonces, ahí se puede espaciar más las juntas, porque es una losa de hormigón armado, no es una losa de hormigón simple como el que hacemos aquí en Santa Cruz. Aquí en Santa Cruz hacemos losa de hormigón simple, entonces no se necesita armadura, pero en carreteras puede ser que el dimensionamiento, el diseño haya previsto que se tenga que colocar alguna parrilla. Y ahí sí se puede espaciar más, pero sí, igual tiene que tener juntas. Pueden estar más espaciadas, pero tampoco mucho, ¿no? O sea que en carretera, así como le comenté, ingeniero, su distancia son cada, o sea, de esto donde se pone el separador de eso, el cemento asfáltico, digamos, son más largos la distancia, ingeniero. Sí, puede ser, sí, evidentemente ahí, porque es una losa de hormigón armado, le estoy diciendo, una losa de hormigón armado. Esto que estamos viendo son losas de hormigón simple, no llevan armadura. Entonces, por eso el espaciamiento es cada 4 metros también. Por eso, en carreteras, por cuestión de la circulación de los vehículos, los camiones o los vehículos livianos también, se procura disminuir la cantidad de juntas transversales. Y entonces hay que colocar una armadura de refuerzo, una parrilla, ¿no? Y ahí se puede espaciar más, ¿no? 10 metros, 8 metros, así, ¿no? Eso para evitar el golpe que se siente en cada junta longitudinal, ¿no? Entonces, en una calle acá no sentimos, ¿no? Pero no tanto, ¿no? En una carretera, cada 4 metros vamos a estar golpeando ahí, tum, 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 tum. Entonces, por eso se evita, ¿no? Se evita. Y aparte también se aumenta el espesor de la losa de hormigón en carretera, va a estar siempre, por lo general, arriba de 22 centímetros, ¿no?
entre 22 a 25 centímetros. Aquí hacemos como les decía, en calles 15 centímetros, en avenidas hasta 18 centímetros. ¿Ya? Fíjese bien cuando viaje a ver la junta. Acá, bueno, este es un trabajo complementario que es la colocación de cordones, pero es un trabajo también importante, que no se le da toda la importancia, porque el cordón es el que va a proporcionar el soporte lateral a la losa de hormigón, va a evitar que se pique, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer bien el trabajo de colocación de los cordones de hormigón. Y no es solo colocarlos y ponerlos ahí, sino que detrás de ellos también hay que rellenar bien y compactar, ¿no? Si no, igual el cordón se va a caer a un lado, ¿no? No va a dar el soporte. Y ahí ya está concluido el trabajo, ¿no? Creo que sí. Lo que les decía, ¿no? Entonces, en el sector de los bordes tiene que colocarse el cordón de hormigón. Entonces, se colocan los cordones de hormigón ahí para dar el soporte lateral a la losa de hormigón. Pero después también hay que reponer, rellenar material, porque si no queda el cordón ahí suelto y se va a caer y no va a dar soporte. Y vamos a tener problemas en esos sectores, porque la humedad va a penetrar, va a humedecer con tráfico un poco pesado, con camiones nomás, aunque no circulan harto, pero igual va a producir problemas en ese sector. Y después está el canal y la caída, peor aquí que hay agua de vez en cuando, ¿no? Y puede haber agua también. Fíjense que tiene unos huecos aquí, ¿no es cierto? Es señal de que por ahí sale el agua, ¿no? También. Entonces quiere decir que aquí hay humedad, hay humedad. Y la humedad por capilaridad siempre tiende a subir inclusive, ¿no? Y afectar arriba, ¿no? Hay que tener más cuidado cuando tenemos canales de drenaje ahí próximos. ¿Ya? Oh. Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Qué solución se le puede dar cuando un pavimento tiene pendientes bajas y las aguas se están acumulando? Yo supongo que el agua al acumularse debe hacer daño al pavimento, ¿no? Porque por donde yo vivo están pavimentando y hay una partecita donde se está, pues, tipo acumulando el agua, ¿no? Entonces, yo dije, pucha, ¿y qué solución le darán a eso? Decía, ¿no? El profesor de carreteras decía lo que creo alguna vez les dije ya, ¿no? Todo pavimento tiene 3 enemigos, decía, ¿no? El primero es el agua, el segundo es el agua y el tercero es el agua, decía. ¿Ya? Y es verdad, pues, ¿no? El agua definitivamente afecta a los pavimentos, ya sea rígido, flexible. Tratamos de evitar siempre que haya agua ahí detenida, acumulada mucho tiempo sobre la superficie, porque de una forma u otra el agua pues se mete por las fisuras, ¿no? Ni siquiera por las grietas, peor si hay grietas, pero por fisuras nomás, o por capilaridad, como les decía, de abajo va subiendo hacia arriba. Entonces, para el caso donde se acumula agua, debieran nomás de ver la posibilidad de hacer ahí de hacer un desagüe, pues no hacer un desagüe ahí, instalar ahí una rejilla, ¿no es cierto? Y que tenga salida a un punto más bajo, ¿ya? Que tenga salida a un punto más bajo. Sí o sí hay que hacerlo. Hay que evitar que se acumule agua sobre la superficie del pavimento. Tanto en el rígido como en el flexible, el agua encima se va deteriorando la superficie, se va perdiendo fino y van apareciendo material grueso
y circular por la calle ya se nota que es más áspera, más rugosa. Y después se van desprendiendo de a poco las partículas de piedra, ¿no? Porque hay pérdida de material fino por el tránsito, la circulación de los vehículos. Entonces, la única solución es eliminar esos puntos de que no haya acumulación de agua. ¿Y cómo eliminamos? Construyendo ahí un dren subterráneo, ¿no? Hay que construir nomás colocar una rejilla ahí y que el agua en lluvias entre dentro de la rejilla y eso drene a algún punto, ¿no? Yo por ahí, por el Cuarto Anillo, veía un sector, unos 40 metros más o menos, que llovía y eso era una piscina, ¿no? Era una piscina. Y todas las veces que llovía, el agua quedaba ahí detenida. Entonces se solucionó cuando construyeron un drenaje ahí, colocaron una rejilla de agua y tuvieron que cavar, hacer una excavación por debajo y salir hacia el canal del Cuarto Anillo, ¿no? Entonces ahí, ahora ya se acabó, se junta algo de agua, pero es mínimo, es mínimo. Antes era, como les digo, una piscina. Los vehículos no pasaban por ahí porque se acumulaba mucha agua. Entonces, la solución es ver cómo eliminar agua, con drenes, con subdrenes. Hay que hacer lo que sea, pero evitar eso. Nosotros utilizamos material, le damos la densidad óptima, la humedad óptima, perdón, la densidad máxima a través de la humedad óptima. Pero si esa humedad varía, aumenta, entonces disminuye la densidad del suelo y es un suelo más débil. Y entonces ahí es donde hay problemas por las solicitaciones de los vehículos, ¿no? Lo ideal es que se mantenga la humedad óptima con la que hemos construido la carretera, el pavimento, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? O que varíe, pero que varíe muy poco, ¿ya? Bueno, jóvenes, pensaba ya entrar a mostrarles un ejemplo de dimensionamiento, pero lo vamos a dejar nomás para la otra clase, por favor. Ya no nos va a dar el tiempo, faltan 3 minutos. Si quieren hacer algún comentario, háganlo. Los escucho. Esto les he mostrado para que vean qué es lo que estamos haciendo en Santa Cruz, los problemas que estamos teniendo. Pavimento rígido, hay que tener cuidado en hacer las cosas bien, jóvenes, y que de verdad sea para los 20 años que decimos, ¿ya? Porque si no, ya han visto cómo hay que romper la losa, hay que cortar y salen esos pedazos de losa de hormigón y como aquí no reciclamos, entonces todos esos pedazos van a rellenar algún lote baldío, alguna parte baja o algo. O sea, son rellenos caros, ¿no? Porque ¿cuánto ha costado producir el metro cúbico de hormigón ahí? Sacar la piedra del lecho del río, triturar, después transportar hasta la planta de hormigonado, mezclar ahí con material fino, luego con cemento, con agua y producir el hormigón y luego transportar al sitio de obra. Entonces, como les digo, los rellenos son carísimos, ¿no? En otras partes, bueno, cuando se corta alguna losa de hormigón, va a trituración nuevamente, ese material se vuelve a triturar, a moler y mezclar con los agregados para producir mayor cantidad, mayor volumen de hormigón. Se recicla, por decirle. Acá no reciclamos, entonces, pero tenemos que tener cuidado. Ese cambódromo, el carril central, está todo fisurado. En la G77 hay un montón de problemas también, porque se nota ahí que no se ha hecho un buen dimensionamiento de la estructura de pavimento, no se ha considerado que ahí va a haber tráfico pesado, ¿no? Entonces hoy cada vez se va deteriorando más la famosa G77, ¿no? Que no debió de haberse hecho nunca, por otra parte, porque ¿para qué fue la G77? Para que lleguen unos cuantos presidentes ahí a Santa Cruz, que ni siquiera entraron por ahí, entraron por la avenida Banzer. Entonces, hicimos todas las cosas a la carrera, al apurado y sin los adecuados controles, y ahora son las consecuencias. ¿Cuánto es el costo de reparar un pavimento rígido?
de reconstruirlo, los problemas que acarrea. Hay que cerrar la calle, la avenida, todo el mundo quiere pasar, todos están apurados, ¿no? ¿Para qué, jóvenes? Bueno, pero ya no hablemos más para el prójimo. Hay menos de un minuto, jóvenes. Mala suerte para los orientistas. Merecía clasificar, pero nada. Chao, jóvenes. Gracias por la atención. Buen fin de semana. Cuídense. Bendiciones para todos. Hasta luego. Hasta luego.